¿Cómo entender y alcanzar a los testigos con amor? Quiero decirles que como un testigo de Jehová, lo que experimenté yo de los cristianos es que yo toqué las puertas y yo encontré el opuesto del amor, ¿no? Este es un ejemplo, o sea, de un testigo de Jehová en su puerta. Es el sábado, hoy es un toque en la puerta y lo último que quieres es tener a dos jóvenes en sus trajes, cuáles serían misioneros mormones, o si tienes una pareja mixto, son testigos de Jehová. Y usualmente no quieres ver a eso. Si estás descansando con los niños, desayunando, lo que sea, lo último que quieres es tener una charla sobre la religión. Pero qué oportunidad de alcanzar a ellos con la verdad del Evangelio. Ellos se han despertado temprano y le quiero decir que los testigos de Jehová, a ellos no les encanta estar ahí afuera en su puerta. Yo antes oraba que nadie estuviese en casa. Cuando yo era testigo de Jehová, oraba que nadie estuviese en casa. Lo están haciendo por su propia salvación, pero también ellos creen que tienen un mensaje bueno para darte. Entonces, ojalá que nosotros también queremos ayudarles a ellos con un mensaje del Evangelio. Entonces, lo hacemos por compartir la verdad con amor. Vamos a repasar unas cosas para hacer y para no hacer. La primera sección es unos ejemplos que puedes usar con dar testimonio a cualquier persona. Yo le quiero dar una cita en el Internet donde puedes usar para alcanzar a los testigos. No seas rudo con los testigos que vienen a su puerta. Sabes, hay algunos que cuando tienen llamadas de unos que están vendiendo cosas, hacen malas cosas en el teléfono. A veces la gente me gritaba a mí, me decían groserías, me decían que me vayara, decían que iban a dejar su perro que me mordiera. Yo tuve un señor una vez que una vez estaba trabajando en su patio y él me amenazó con palabras diciendo que me iba a hacer daño físicamente. Y yo pensaba como un joven, bueno, yo estoy tratando de dar un mensaje bueno y él me está amenazando con palabras. Pero también me acuerdo una vez que yo estaba ahí visitando a una señora y ella me dijo, bueno, yo soy cristiana. Y ella fue dispuesta a hablarme. Entonces, a veces la gente ni quiere hablar a un testigo de Jehová, pero ella me hablaba. Pero ella fue muy rudo y me seguía diciendo, ¿por qué quieres ir al infierno? ¿Por qué estás tratando de ir al infierno? Y cada vez diciendo esto. Entonces, al final, esto no es una cosa buena que yo dije, pero al final yo dije, bueno, ¿por qué estoy tratando de ir al infierno? Porque me gusta su compañía y quiero estar contigo por la eternidad. Bueno, no fue tan bueno. Y el señor con quien yo estaba, uno de los más ancianos de la congregación, él me explicó que, bueno, así no le hablamos a los cristianos. Pero eso muestra que ella no comprendió nada de lo que yo creía. Imagínate una manera peor de evangelizar. Imagínate que decirle a alguien, ¿quieres ir al infierno? ¿Qué manera de ser testigo es eso? No seas rudo. También no queremos jugar ping-pong bíblica. Lo que quiero decir es que ellos dan un versículo y tú le das otro versículo. Ellos dan otro versículo y tú das otro versículo. Esperando que puedas ganar ese juego con un versículo. Es una manera terrible de usar escrituras. Y si has jugado en este tipo de conversación, sabes que nunca funciona. O se aburran o se enojan. Casi siempre termina así. Sí puedes compartir su testimonio. Y esto es
muy importante por dos razones. Uno, porque muchos testigos de Jehová, su opinión de cristianos es de una una caricatura de un pastor desviado, con codicios, o caracterizado como un cristiano hipócrita. Pero nosotros sabemos que muchos pastores están comprometidos a Dios y a sus congregaciones. Y muchos cristianos son salvos la gente, pero todavía luchan contra el pecado, ¿no? Tienen esa lucha contra el pecado, pero son cristianos, en verdad. Pero nuestro testimonio puede ayudar a un testigo de Jehová, puede cambiar su actitud de cómo son otros cristianos. Su experiencia con cristianos usualmente es negativo. Muchas veces cuando están tocando en la puerta, los cristianos refuerzan esa opinión negativa. Pero yo te puedo decir que cuando yo fui testigo de Jehová y veía a cristianos que amaban a su Señor y que amaban a su iglesia y que amaban adorar a Dios y ser parte de la comunidad cristiana, eso me asombró. Yo no podía comprender eso. ¿Tú amas a Dios? Yo entendía tener miedo a Dios, pero no entendía amar a Dios y amar a su iglesia. Yo preferiría tomarme una vacuna a ir a otro culto. Entonces, para mí era increíble para ver a cristianos que amaban a su Dios y a otros y amaban hablar de eso. Para mí era muy importante. Cuando yo me hice cristiano, otra vez te digo, yo no tenía cristianos alrededor mío. Entonces, yo tenía en mente, yo tenía una novia cristiana y eso me ayudó, pero no tenía otros amigos cristianos. Entonces, recordando cristianos que amaban a Dios, que hablaban a Dios, me acuerdo los jóvenes que hablaban de sus escuelas dominicales. Y yo no sabía que eran los estudios bíblicos o escuela dominical o escuela bíblica de vacaciones. Yo no entendía nada de eso. Pero al escuchar qué tan bueno era ser cristiano, o qué tan bueno era amarle a Dios, estar en comunidad, ser salvo por Dios, es algo muy poderoso para un testigo de Jehová, porque muchas veces ellos no tienen eso. Su vida religiosa es uno de compromiso, es uno de cosas que tienes que hacer, diligencias. Ellos, además, no piensan que deben tener una relación íntima con Dios, solo que tienen cosas que deben hacer para Él. Sí, puedes orar para ellos por nombre. No estoy hablando de orar para ellos por nombre mientras están ahí enfrente de ti. Si tú ores por ellos enfrente de ellos, ellos irán de su casa. Pero agarra sus nombres o mientras ellos están visitando con ustedes. Y cuando se van ellos, oren por ellos enfrente de Dios. Es algo muy poderoso que puedes hacer. Pero ya vamos a hablar de otra sección. Esto es basado en una manual. Se llama Testigos de Jehová y Juego de Citas. Vamos a hablar de las profecías que han hecho los testigos de Jehová para que se tratan del regreso de Cristo. En esta cita de Internet que se encuentra aquí en la pantalla, puedes ver este manual y el audio. Esta es una presentación de todas las fechas que han dado los testigos de Jehová para el regreso de Jesús. Cada página es una fotocopia de la revista Watchtower de los testigos de Jehová y muestra cómo los testigos de Jehová han dado fechas
para el fin del mundo. Y nosotros sabemos que son profecías falsas. Se trata del señor James Walker. Él va página por página por las revistas y nos muestra cómo podemos testificar a los testigos de Jehová sobre la verdad de la Biblia. Pero los testigos de Jehová no van a ver a ninguna literatura cristiana. Por ejemplo, una película que se llama Coraje. Si ellos supieran que les ibas a mostrar una película cristiana, ellos piensan que pueden ser controlados ya por Satanás, porque piensan que eso es todo controlado por él. Entonces, ellos no van a ver ninguna literatura que es cristiano. Una cosa que puedes hacer es usar este libro, porque este libro se trata de las mismas cosas que están escritas en sus revistas. Entonces, puedes usar esto para dar testimonio a ellos de la verdad de la Biblia. Es una buena manera de poder alcanzar a los testigos con su propia literatura. Entonces, les aconsejo si puedes ir a esta cita del Internet para revisar esta información, porque puedes usar esta información que es de ellos para poder testificar a ellos sobre la verdad de la Biblia. Vamos a hablar de la historia de los testigos de Jehová para poder dar un contexto para las profecías falsas. La sociedad de Watchtower empezó en 1870s. Este señor vivía cerca de Pittsburgh. Una vez este señor, cuando estaba andando por la calle, oyó una predicación por donde estaba pasando y conoció a un otro hombre que se llamaba Nelson Barber. Y Russell se hizo adventista por unos años. Él trabajó con Barber y hasta que partieron caminos. Entonces, los testigos de Jehová provienen de los adventistas del séptimo día. De eso provienen. Ellos creen que los demás no saben del fin del mundo, sino que son testigos de Jehová. El 1799, para los testigos de Jehová, marca el final, el comienzo del final del mundo. Nelson Barber y Russell enseñaron que en 1874 Jesús vino otra vez al mundo, pero en una forma invisible. Entonces ellos piensan que Jesús empezó a reinar en el 1874 aquí en el mundo, buscando su cosecha de testigos. Entonces después lo cambiaron al 1878. Pero inicialmente el 1874 era la fecha cuando comenzó el reino de Dios, de Cristo, invisible aquí en el mundo. Entonces, la guerra entre Jesús y Satanás empezó en 1874. Y ellos pensaron que en 1000 años desde esa fecha, Cristo iba a destruir todos los falsos testigos. La revista Atalaya de Sion comenzó en 1879, julio 1879. Y hicieron unas copias y lo repasaron. En 2010, la estadística más reciente, no tengo los de 2011,
ya apenas salieron. Pero en el 2010 habían 7.5 millones de testigos de Jehová, quienes estaban 1.6 billones de horas distribuyendo literatura. Entonces, ya puedes ver que esta es una copia reciente de su revista con Jesús en su palo de tortura. Pero así han crecido los testigos de Jehová en menos de 100 años. Ya hay 7.5 millones de ellos y dieron 1.6 billones de horas dando su literatura. Y esto es algo que nos juzga un poco. Piensa, como nosotros podemos pensar que sí, yo soy muy dedicado a Dios. Yo voy a la iglesia casi cada domingo y mi hijo está en escuela dominical y a veces escucho mensajes en el radio. Los testigos de Jehová están allá afuera sirviendo. Y eso no significa que yo estoy diciendo que nosotros debemos también estar ahí afuera tocando puertas. Pero estoy diciendo que ellos son muy dedicados a un Dios falso y una religión falsa. Eso nos condena a nosotros, creo, que nosotros no nos dedicamos más al Dios verdadero que nos salva. Pero la revista Atalaya de Sion, que se hizo en el 1800, ya ha llegado a 7.5 millones de personas. Vamos a hablar de las fechas que ha dado esta revista. Tenemos aquí una cita de la revista de Atalaya de Sion. Dicen, porque la Biblia ya está completo y ya no necesitamos inspiración, una profeta verdadera es una profeta que proclama lo que está dicho en la Biblia. Pero quizás preguntas, ¿cómo sabemos si lo que está dicho es falso o verdadero? Hay tres maneras en que podemos decidir. Si es una profeta real, su profecía llegará a pasar. Si es falso, su profecía no llegará a pasar. Esta regla está dada por Dios a Moisés. Dice lo siguiente, si dices en su corazón, ¿cómo sabremos? Esto se encuentra en Deuteronomio. Entonces, esta es la prueba de los testigos de Jehová. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es una buena prueba. Esencialmente están viendo y diciendo que una profeta verdadera lo que dice llega a pasar, uno que es falso no llega a pasar. Es una prueba sencilla. Y sabemos que ya esa prueba está en Deuteronomio 18. El versículo 20 dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que no le ha mandado decir, morirá. La misma suerte correrá la profeta que hable en mi nombre, en el nombre de otros dioses. Tal vez preguntas, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Si estás profetizando entonces en el nombre del Señor y llega a pasar, eres profeta verdadera. Y si no llega a pasar, entonces no eres profeta verdadera. Y ellos dan esta cita en la Biblia. Y eso es muy importante porque la sociedad de la Atalaya de Sion dicen que son profetas. Además, ellos dicen en su literatura que son profetas. Ellos son la organización profética de Dios. Y también podemos ver que dicen que son un Ezequiel moderno. Y eso es decir mucho, porque si eres igual a uno de los mayores profetas de Dios, debe ser una profeta buena. Vamos a ver la fecha 1914. Este es el año más importante para los testigos de Jehová. Todo rodea esta fecha, porque ellos dijeron que el mundo se iba a terminar en el año 1914. El señor Charles Russell escribió una serie de libros estudiando las Escrituras.
Pero vamos a ver algo que él dijo. Era de un libro que se llamaba El Tiempo y se escribió en 1889. Y lo que dijo en este libro, no te sorprendes cuando en los capítulos que siguen le digamos que el reino de Dios ya se ha empezado. Ellos creen que comenzó en 1874, que nos dice en la profecía que va a comenzar a reinar en 1878. Entonces ya habían modificado su profecía. En el principio era 1874 y ya están diciendo que, bueno, en verdad Jesús comenzó a reinar en el 1878. En la batalla del gran día de Dios, que terminará en 1914, ya se ha comenzado. Entonces, 1914, ¿pasó el fin del mundo? No. Y es importante reconocer que cuando se acercó a ese año, 1914, el señor Russell recibió mucha presión de cambiar esa fecha. La profecía dijo que había que haber una guerra grande antes del fin del mundo, y como los testigos de Jehová no veían que había una guerra grande, entonces quisieron que él cambiara esa fecha. Pero él respondió que, bueno, yo no veo ninguna razón por cambiar esta fecha. Entonces las figuras o las fechas que él había añadido y sumado, él no veía ninguna razón por cambiar esto. Él además dijo que esta es fecha de Dios y no de nosotros. Y entonces el año 1914 vino y se fue, y eso fue algo no tan bueno para los testigos, ¿no? 1918, en el volumen final de los libros que escribió el señor Russell, después de que se había muerto en el 1916, en un libro escrito en 1917, habían profetizado que Dios iba a destruir a todas las iglesias cristianas en el 1918. Ahora, sabemos que no pasó nada y tampoco había sucedido en el 1914 tampoco. Pero los testigos dijeron que las iglesias iban a ser destruidas en el 1918. Vino el año 1918 y las iglesias todavía seguían. Entonces cambiaron hasta la fecha de 1925. Y eso vino y se fue sin pasar nada. En el 1920, dijeron que esperaban que en el año 1925 iban a regresar al mundo Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías y Ezequiel, y que iban a restaurar al mundo a perfección. Dijeron los testigos de Jehová que en el 1925 se iban a resucitar todas las profetas mencionadas y que iba a ser un evento muy grande. Obviamente no fueron resucitados en el año 1925. Pero esa profecía siguió en la iglesia, aunque dejaron de decir que iban a regresar. Dijeron que, bueno, necesitamos ver a nuestras figuras. Entonces decidieron que todavía iban a regresar estas profetas. En 1929 construyeron esta mansión, le llamaban Besarín, y lo construyeron. Bueno, vas a ver por qué lo hicieron. Habían profetizado que los profetas iban a regresar en cualquier día. Bueno, como no pasó en 1925, dijeron que las escrituras dijeron que iba a ser un poco antes de
el fin del mundo. Entonces ya todavía están esperando a los profetas, justamente antes de la guerra de Armageddon. Y esta casa en San Diego, California, que habían construido, dijeron que los cristianos estaban riendo de ellos por construir esta casa. Y esta casa, que fue construida en 1930, la casa de los príncipes, ya es mantenido hasta que regresan los profetas. Entonces, para nosotros nos gusta imaginar cómo sería esto si hubieran regresado los profetas para vivir en esta casa. Y esta es una caricatura que hicieron de una profeta que hubiera pasado si hubieran regresado. Bueno, Abraham no se ha resucitado, ni las profetas han venido a esta casa. Luego, los testigos de Jehová dijeron que no lo habían construido para los profetas. Cambiaron sus enseñanzas para decir que no, nosotros no hicimos esta mansión para los profetas, lo hicimos simplemente para un miembro de nuestra congregación. Pero ya lo han vendido y ya no siguen con eso. Ahora, en 1975, en 1966, escribieron que el segundo periodo del milenio, el séptimo periodo, comenzará en el otoño de 1975. Quizás el reino de Cristo va a ir en conjunto con el reino del hombre. Entonces cambiaron su profecía. En vez de decir que Cristo iba a reinar, dijeron que Cristo iba quizás reinar al lado del hombre. Entonces ya están enseñando que el séptimo tiempo, que comenzó en el 1975, va a tener a Jesús reinando al lado de los hombres. Entonces, el 1975 era la fecha en que esperaban el fin del mundo. Ellos tomaban esto muy en serio. Tenemos ejemplos de testigos de Jehová que vendieron sus casas y se retiraron de su trabajo para poder alistarse para el fin del mundo. Dijeron ellos que en estos últimos días esto sería una buena manera de pasar nuestro tiempo. En 1975 vino ese año y fueron devastados esta gente que habían vendido todo lo que tenían. Bueno, las iglesias que profetizaron que iban a destruir estaban muy tristes de que no había pasado y se fueron muchos miembros de la iglesia en este tiempo. Se disminuyeron mucho después de que esta profecía no llegó a cumplirse. Entonces, justo recientemente, los números de los testigos de Jehová han subido un poco. Ya están diciendo los testigos de Jehová que, bueno, en verdad no es problema de que profetizamos algo que no pasó. Ellos no reconocen que han dado profecía falsa, pero si algo llega a no pasar, dicen que es culpa de los testigos de Jehová. Ellos dijeron,
Bueno, la razón de la por qué nada pasó en el 1975 es porque ustedes, los testigos de Jehová, esperaban que algo iba a pasar. Bueno, los líderes fueron los que dijeron que iba a ser en el 1975. Entonces, la gente, los testigos de Jehová, le creyeron que iba a pasar en el 1975. Y después, los líderes dijeron que era su culpa. Le dieron la culpa a los testigos de Jehová que les escucharon, que les creyeron. Le dijeron, bueno, si algo malo te ha pasado por creer esto, por esperar que él regresara en el 1975, es su culpa. Imagínate que para los testigos de Jehová, que eran miembros de esa iglesia, por ser dados la culpa así por los líderes de su iglesia, era una cosa muy mala. Bueno, pero seguían en su iglesia, pero no estaban muy tristes y muy desplazados por ser tratados así. Bueno, vamos a ver el año 1995. Con el 1995 no predijeron el fin del mundo. En vez de eso, mirando hacia atrás, realizaron que tienen un problema con el año 1914. Acuérdate de que el 1914 era el año más importante para los testigos de Jehová. Ellos habían enseñado desde antes del 1914 que el fin del mundo iba a venir antes de que la generación del año 1914 murieran, que ellos todavía estarían aquí cuando el fin del mundo ocurriera. Pero el problema es que los años pasaron y la generación del 1914 se envejecieron y empezaron a morir. Y entonces empezaron a cambiar su definición del 1914. El primer cambio, inicialmente la generación del 1914 significaba que eran gente que estaban vivos en ese año y que tenían la edad para entender cosas espirituales. Entonces, jóvenes y los más ancianos, para entender todo lo que estaba pasando. Pero, claro que la gente que eran jóvenes en 1914, ya cuando estamos en el 1995, ya los que estaban vivos, y muchos no estaban vivos, eran muy viejos. Entonces, mientras iban pasando los años, cambiaron su definición para decir, bueno, cualquier persona que estaba vivo en el 1914, si eres un bebé que se nació a las 11 de la noche en diciembre 31 de 1914, entonces esa era la generación del 1914. Entonces cambiaron su definición. Pero ya los que aún nacieron en 1914, ya al 95 eran ancianos. Bueno, en una revista que salió de los Testigos de Jehová, siempre decían que tenían puesto en su revista una cita donde decía que, bueno, Dios nos ha dicho que el fin del mundo va a ocurrir antes de que la generación del 1914 se muera. Bueno, ya esa cita no se encuentra en esa revista. Cambiaron su definición una vez más. Ya dicen que la generación del 1914 son toda la gente que vean las verdades que anuncian los testigos y que no lo toman en serio. Entonces ya eso quiere decir que no hay generación que no puede ser generación del 1914. ¿Y por qué tiene significado eso? Porque si el mundo, como nosotros lo sabemos, está aquí de 300 años de acá, todavía podemos estar en esa generación de 1914, porque es tan general, la definición es tan general que ya no hay manera en que una generación no puede ser generación. Entonces ya no tiene que preocuparse por la profecía no venir a pasar,
porque lo han hecho tan general que nadie puede decir que no va a pasar. Entonces ellos todavía enseñan el fin del mundo, que ya va a pasar en cualquier minuto, pero ya no tienen fechas, ya no tienen 1914 para controlar sus profecías. Entonces eso es muy importante porque eso significa que los testigos de Jehová ya no tienen razón doctrinal para dejar de ser. 300 años de hoy en día todavía pueden estar aquí diciendo que el fin del mundo ya viene y que la generación 1914 es la generación moderna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar a los testigos? Comparte su testimonio porque es una oportunidad de mostrar el amor de Dios para ellos. Pero si tienes la oportunidad de compartir esta literatura para ellos, con ellos, si puedes compartirlo con ellos, hágalo porque le va a mostrar a ellos que su religión no es verdadera. No son profetas de esa iglesia. Hay preguntas. Yes. Talk about the 7 million. What's the ratio to biological witnesses compared to converts? Is there any kind of records kept on that? You know, like most denominations grow through families. They birth their own, like the Catholics and the Mormons and the Sure. Muslims. But what about actual true converts from somewhere else? With Jehovah's Witnesses, they do not, at least they don't publicly release any statistics that specifically delineate percentage of the membership who converted and percentage who were born into it. But I can tell you that the majority of Jehovah's Witnesses are converts. One, because they engage in extensive proselytism, and so they bring in a lot of people. But also, a great many people who are raised Jehovah's Witnesses do not stay. Unfortunately, most do not go on to become Christian like I did. Instead, the one thing they are convinced of, even when they leave, is that, okay, Jehovah's Witnesses may stink, but so do all the other churches. And so that's why sharing your testimony is so important. But the overwhelming majority of Jehovah's Witnesses are converts. They are people who came in as adults or were brought in by their parents and converted. Yes? Who's in charge now? I'm not sure who their current president is. With the Jehovah's Witnesses, the individuals are really not terribly important as far as the life of your average Jehovah's Witness goes. Most Jehovah's Witnesses could not name who's in charge. Instead, they have an organization called the governing body, and it used to be 13 men. I'm not sure exactly how many. It may still be 13. But it is a group of men who make all the decisions, and they've kind of risen up through the ranks. And most Jehovah's Witnesses could not name the 13 members of the governing body. It's just there's a group that's in Brooklyn. In fact, they're moving their headquarters up to upstate New York, but right now they're still in Brooklyn. And that group, the governing body, dictates all changes and all doctrine. Mostly it just oversees business because they don't do a lot in the way of revising their teachings. They just kind of keep going with things until something becomes too big of a problem, and then the governing body will make a decision. But generally speaking, they're in charge of the business. Yes? How is, say, a Jehovah's Witness marries, a female Jehovah's Witness marries a Christian guy, okay? One, how is the new spouse viewed, and how is his parents viewed? And with the Jehovah's Witness, want the spouse to maybe not have a whole lot to do with his parents because they know they're all Christians. How is that viewed? Generally speaking, the Watchtower Society very strongly emphasizes not marrying non-witnesses, but it does happen. It doesn't happen a lot, but it does happen. As far as how the parents of the non-witness spouse would be viewed, they would be viewed the same as the non-witness spouse. So would a devout Jehovah's Witness try to convince that non-witness to have nothing to do with his parents? It really depends on that individual witness. Generally, I would say that most witnesses who would marry a non-witness are not going to do that because their standards are a bit more flexible already.
as far as how the non-witness spouse is viewed by the witness who married him or her, I can't really dictate that one, answer that, because the witness is already doing something that society would really rather they not do. So how they think about it, I honestly can't say. What I can say is the other witnesses would be polite with that person, certainly, but they would not view the person as one of them. They would definitely keep the person at a distance. They would be polite, but only polite. Okay. So they would not necessarily try to engage him to go, and they wouldn't try to convert them. Oh, sure they would. Oh, yeah, oh, absolutely, absolutely. Particularly if you're married to a witness, then they really want to make sure you get in, and certainly so that any kids you have will come. So yes, there would be heavy pressure on the person, and the witness who married that person would be encouraged to leave Watchtower literature sitting around on the end table or on the coffee table, or to talk, and essentially to do some of the things that I just told us to do. Tell them about how great it is to be a Jehovah's Witness. And that's kind of hard to do. I love sitting in meetings for 5 hours a week. Who wouldn't? But yes, there would be great pressure with that. Yeah. Okay, you mentioned that you had no fear of hell because you believe in hell. Right. Why would a Jehovah's Witness worry about God's judgment? Because if they don't measure up, they're just going to oblivion. And if they do measure up, then they're kind of stuck here on earth with the same things that they're seeing in this life. I mean, it doesn't seem like it would be that enticing a reason to do all of this. Sure. Well, for a faithful, and of course I use myself as an example of how the lack of fear of hell was an enticement for me to get out. But for your average Jehovah's Witness, what they are looking at is paradise earth. And most Jehovah's Witnesses do not have, and for most of my life, I didn't have a particularly negative view of most Jehovah's Witnesses. It just kind of developed over the years. But for most Jehovah's Witnesses, they have no problem being around other Jehovah's Witnesses. So it would be a great thing to spend eternity with people who believe what I believe and do what I do and think what I think. And we are creating a paradise on earth. And so that they show lots of illustrations of what earth will be like. So it would only be Jehovah's Witnesses in this whole world. Right, it'll only be Jehovah's Witnesses. And so for them, it'll truly be paradise. It would still be a physical paradise. It would not be anything spiritual about it. Right, it would be, when you think of, essentially the artwork that they shows essentially a great big Hawaii spread across the entire globe. And so spending eternity with that. And so why would they want to be faithful? So that they can inherit that. They can be rewarded with eternal life in paradise. And that's why they're concerned about it. So it's not... believe that they will spend eternity with God, or... Not if they're not of the 144,000. So they would only have to look forward to living on an earth and finding something to do with their time. Forever. Yes, they take a more... Yes, essentially they're looking at it as eternal vacation. So, I mean, it's... I think we're on vacations too. Well, with that, I can't say too much. That's just that. That's it. Their hope is that, and so it's not a matter of fearing oblivion as fearing not getting to spend forever with my loved ones and my friends in paradise. Yes. I was just going to say, if they were on Paradise Earth, they would not be worshiping anyone or anything. They wouldn't be worshiping Jehovah, or would they? Oh, absolutely. They'd still be worshiping Jehovah. Okay. So they would have a relationship with Jehovah. They would see him and all that. If they were on earth. They wouldn't see him. Basically, their relationship would be pretty much what they have now. They would still go to meetings, they would still learn, they would still say their prayers. But again, remember, their mediator is the group of the 144,000. They pray to God, but that's the extent of their direct contact with him. What about pain or physical pain or new bodies or anything? All of that will be gone in their belief system. That when you're resurrected, you're given a perfected human body
that will never grow old, never grow sick. And so if you died from old age, when you're resurrected, you'll be as you were in your 20s or 30s, that sort of thing. So would you still have a husband or a wife and children? Yes, you still have, and of course, how that works, they don't speculate too much. But yes, they do show your family together. And they also, there will be procreation, because they talk about children being born and repopulating the earth after it's devastated. So there would be those elements. Yes? Do they document who the 144,000 are, or it's just a given that there are these 144,000, but it doesn't matter who, because they're at least going to be one of the anointed ones? No. One of the great crowd. One of the great crowd. They do document. And if, basically the way that your average witness can know who is a member of the 144,000 is they do their communion service once a year. And at the communion service, only members of the 144,000 receive the elements, receive the bread and the wine. It's passed around by everyone, but remember, the people who are not of the 144,000 simply take the bread and pass it on, and take the wine and pass it on. Only people who believe they are of the 144,000 and have been confirmed as such by the organization partake. So the governing body throughout time determines Yes. who these people. And their general belief is like if a member of the 144,000 apostatizes, then that person's position will be filled by somebody else. No reservations. Okay, I thought I saw one more hand. Did I not? Is Yes. there no way to actually talk to them by using the Bible? I mean, I know their Bible has been changed, and it isn't what we have. It's close, but it's not what we have. So there's no way you can actually speak to them through the Bible? You can, and you can try, but it usually won't work because they are very much ordered to not listen to you. They're only listening to try to find the angle they can use to get in and convert you. So as soon as you try to start using the Bible with them, you're going to fall into the Bible ping pong game. You'll do that, and they have a book with Bible verses that deal with different points, and they'll pull out that book called Reasoning from the Scriptures, and they'll look up that subject, and they'll find other verses to combat the verses you bring up. And so that's why we use the Bible ping pong examples, that as soon as you start doing that, you will almost always fall into that trap with the witnesses. Talking about their literature is usually initially the best way. Certainly you talk about the Bible later with them, but they won't listen to you at first. Okay, anyone else? All right, and would someone like to close in prayer for us, or do any announcements? I'm sorry, I don't know how you finished this up. No, you're good. Yeah, help me express your thanks to. A couple of things he said that just caught my eye that I just wanted to reiterate. He said, pray for the lost by name. For the Jehovah's Witness, who are you praying for that's lost? We all should have somebody. If you don't, let me encourage you. Get out more. Meet somebody that's lost. If you don't know anybody, you're not getting out of your bubble enough. So let me encourage you to get out there and meet the lost. Just remember what John Randall taught us when he was here doing his seminar on personal evangelism. It takes at least 25 touches with believers before someone is willing to listen to 7 gospel presentations typically now before someone is willing to receive Christ. That's a lot. Remember, it's not up to you. All you're called to do is share. And he so eloquently mentioned to share your testimony. The great thing about your testimony is it's yours. No one can argue with it because it's yours. It's your story, and if you share your story in the midst of the big story, it's very effective. The next in the seminar series will be in August, and it is using Bible stories to share your faith. Thomas and Danette High will be here on furlough, and they are wonderful teachers. If you've never had a chance to hear them, they actually wrote the book on Bible story, and so it's good for whatever position you are and sharing your faith. It's wonderful. And in September, we'll hear on Buddhism, and in October, it's on personal evangelism and learning to share your faith. We'll learn a new strategy for how to do that.
And then in November, it'll be Worldviews, and Cindy Wallace will lead that for us. So if you've missed any of the ones up to now, they're available on our website. If you'll go to fbca.org/community-connections, and then it's under resources and training. And then just look for the tab, Who's Your Neighbor? And that's where you'll find it. Remember to pray this week for this video, this series that you saw today, and how it will be used with our pastors down in Costa Rica. And I know you have learned a lot as I have today, and I can't wait to hear from them just how God is going to use that, because they are daily being confronted with the Jehovah's Witness down there trying to convert in their reservation. So let's finish with prayer, and thank you guys for coming. I know there's a million places you could have been today, but I hope you were blessed by being here.